El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 24. Cazando al dragón en el mar. Nuestro próximo destino en el cruce del Mar Rojo. Como mencionamos antes, en el momento que Israel había completado su escape y todos los soldados egipcios se habían ahogado, su alabanza fue dirigida a un Dios de guerra. Esto vemos en Éxodo 15, versículo 3 al 5. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Sin embargo, Jesús nos es revelado no como un hombre de guerra, sino como un príncipe de paz, santo, inocente y sin mácula. Isaías 9:6 y Hebreos 7:26. Una vez más, tenemos un conflicto entre la revelación de Dios en Jesucristo y la lectura sin mediador de esta famosa historia. El espejo, una vez más, nos apunta a buscar más profundo con el propósito de hallar armonía entre ambos testamentos. Mientras examinamos la historia con nuestro velo natural sobre nuestros ojos, la historia parece muy simple. Éxodo capítulo 14, versículo 22 al 28. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos de Faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. «Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas», gritaban los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto». Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: «Extiende otra vez tu mano sobre el mar». Y las aguas volvieron con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Hay cierto sentido de resolución satisfactoria cuando el archienemigo del pueblo de Dios es completamente arrasado. Parece evidente que Dios se plantó y usó su poder para ahogar a sus enemigos. Leemos Éxodo 14:4. «Una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor». Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Dios declaró que manifestaría su gloria a través de Faraón. ¿Asumimos que la gloria de Dios es ahogar personas? ¿Hallamos la gloria de Dios en cadáveres esparcidos por la playa? Resultaría natural sugerir que Dios muestra su amor y su cuidado matando a aquellos que iban a matar a sus hijos.
tiene perfecto sentido para la mayoría de las personas. Pero recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Miramos a Jesús y vemos que Él nunca ahogó a nadie. Entonces es momento de tomar nuestras herramientas y buscar una resolución a cómo esta historia del cruce del Mar Rojo armoniza con el carácter de Jesús. Algunos de nosotros podríamos sentir reticencia e investigar más porque se siente correcto que Faraón tenga que ser castigado por sus crímenes en contra del pueblo elegido de Dios. Nuestro sentido natural de justicia se siente irritado por la sugerencia de que hay más en la historia que Dios personalmente ahogando una borda de soldados malvados y sus necios líderes por perseguir a esclavos, a quienes deberían haber sabido que tenían que simplemente dejarlos ir debido a las plagas. Pero la Biblia misma quiere que miremos esta historia. ¿Cómo saberlo? Porque esta historia es rica en representaciones que conectan con muchas otras partes de la Biblia, y estos últimos versos expanden acerca de lo que está sucediendo. Estas conexiones son importantes, porque esta historia, como todas las historias del Antiguo Testamento, están escritas para nuestro beneficio en los últimos días, tal como dice 1 Corintios 10:11. Estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. La Biblia usa como representación la muerte de Faraón en el Mar Rojo, como ilustración de cómo Satanás mismo llegará a su fin. Leemos en Ezequiel 28, versículos 6 al 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirán con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Ezequiel usa al rey de Tiro como un ejemplo de la obra de Satanás. Previamente en el capítulo declara que este ser es más sabio que Daniel, y más tarde menciona que estaba en el jardín del Edén. En el capítulo siguiente, Ezequiel emplea el mismo principio al hablar del faraón. Ezequiel 29, versículo 2 al 3. Hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. El gran dragón es un símbolo de Satanás, quien fue expulsado del cielo. Leemos en Apocalipsis 12:9. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Hay por lo tanto una conexión evidente entre Satanás y Faraón, no solamente porque Faraón hizo el mal, sino porque sus acciones reflejan la persona de Satanás a un nivel tal que Faraón es identificado con Satanás. Ahora examinemos esta historia. Notamos con interés el lugar donde Dios trajo a los israelitas para cruzar el Mar Rojo. Éxodo 14:2. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijajirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí, a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Genesius indica que el nombre Pijajirot, el lugar donde los israelitas acamparon antes de cruzar, significa boca de la caverna. En la concordancia Strong menciona boca de los barrancos, y Claudio Josefo facilita esto con el siguiente relato. Esto encontramos Antigüedades de los Judíos, libro 2, capítulo 15.
Cuando los egipcios alcanzaron a los hebreos, se prepararon para pelear con ellos, y valiéndose de su mayor número, los empujaron hacia un sitio estrecho. Los perseguidores tenían 600 carros y eran 50,000 hombres a caballo y 200,000 a pie, todos armados. Ocuparon todos los pasos por donde suponían que los hombres podían huir, encerrándolos entre precipicios inaccesibles y el mar. Había, es decir, en cada lado, una cadena de montañas que terminaba en el mar y que era infranqueable por lo escabroso y inadecuada para huir. Aprovechando que las montañas estaban cerradas por el mar, colocaron al ejército en las grietas de las montañas para impedir a los hebreos el paso a la llanura. Es evidente que los israelitas pasaron entre dos crestas descendiendo hacia el mar. Para ellos parecía imposible escapar. La palabra Migdol significa torre o fortaleza, sugiriendo un supuesto de avanzada egipcio fortificado para la protección de la nación. Baal-Zephón era una ciudad egipcia que es definida de la siguiente manera. Baal-Zephón es acadio. En egipcio era la forma del dios canaanita de la tormenta Baal, el Señor, en su rol como señor del monte Zephón. Es identificado en los textos ugaríticos como Hadak. A causa de la importancia de la localización de la montaña, metónicamente llegó a significar norte en hebreo. El nombre es, por lo tanto, a veces dado en traducciones como Señor del Norte. Era igual al dios griego Zeus en su forma Zeus Carius, y posteriormente con el romano Júpiter Cassius. Tanto Genesius como la concordancia Strongs indican que Baal-Zephón es la forma egipcia de Tifón, el destructor, el Baal o el señor del invierno. El diccionario de la Biblia Tyndale declara que el dios Baal-Zephón es mencionado en escritos ugaríticos, egipcios y fenicios como un dios del mar y de la tormenta. Éxodo 14:2 dice: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen cerca de Pijajirot, entre Migdol y el mar, entre Baal-Zephón, acamparán en el lado opuesto junto al mar. En la lectura literal del hebreo hay alguna sugerencia de que Baal-Zephón se encontraba al otro lado del mar, en el lado opuesto, es decir, la costa opuesta. A Faraón se lo refiere como un dragón o un monstruo de los ríos. Los hijos de Israel parecen estar acorralados por los dioses del Faraón. Baal-Zephón, el dios del trueno, de las tormentas y del rayo, viene al auxilio de Faraón y atrapa a Israel contra el mar. El dios del mar parece aliarse con Faraón y lo ayuda a recapturar a su presa. Pero como hemos visto en las plagas de Egipto, Dios dirige a Moisés a través del uso de la vara para tornar la furia de los dioses de Egipto hacia los mismos egipcios. El Señor le dijo a Moisés justo antes de la Pascua, en Éxodo 12:12: Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Aquí resulta importante notar cómo Dios trae juicio sobre aquellos que se oponen. Este es el mejor lugar para introducir una 10ª herramienta en nuestro kit. La llamaremos el juicio de Dios. Salmo 9:16. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Salmo 7:16. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Éxodo 20:5.
Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gálatas 6:7. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Mateo 7:2. Pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Había al menos 3 santuarios dedicados a Baal-Zephón en el norte de Egipto. Era una deidad adorada por los egipcios. Cuando a Moisés le instruye a levantar la vara, las aguas se dividen, aplastando el poder de Baal-Zephón. El salmista declara en Salmo 74, versículo 13 al 14. Dividiste el mar con tu fuerza y les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Aplastaste las cabezas del Leviatán y dejaste que se lo comieran los animales del desierto. Israel camina a través del mar en suelo seco y llega a salvo al otro lado. Lo que sucede después es fascinante. Recordamos que Baal-Zephón es un dios de la tormenta, identificado con Zeus, el dios del trueno y del rayo. Leamos lo que registra Josefo acerca de este evento, en su libro 2, capítulo 16, Antigüedades de los Judíos. Por eso no bien estuvo en él la totalidad del ejército egipcio. El mar volvió a su sitio, descendieron las aguas impulsadas por el viento y envolvieron a los egipcios. Abundantes lluvias bajaron asimismo del cielo, con terribles truenos y relámpagos y descargas de fuego. No faltó nada de lo que Dios suele usar para indicar su ira. Una noche oscura y lúgubre los rodeó y perecieron todos los hombres, no quedando ni uno solo que pudiera llevar la información de la calamidad al resto de los egipcios. La misma trampa que Faraón imaginó que obraría a su favor al capturar a los israelitas, ahora se vuelve contra él. Su ejército es golpeado con terribles truenos y rayos con descargas de fuego. El monstruo marino que había sido aplastado por la vara de Moisés, ahora se vuelve sobre su amo Faraón y lo destruye. Baal-Zephón aparentemente se recupera del hecho de que Israel lo hizo retroceder. Las aguas rugen hacia adelante y Faraón, el dragón de los ríos, es cazado por el monstruo del mar. Por lo tanto, a Faraón, el dragón, un tipo de Satanás, se le aplasta la cabeza en medio del mar. El Señor esculpió una senda a través del monstruo marino para salvar a su pueblo. Los ángeles de Dios estaban reteniendo el monstruo a raya, pero cuando Faraón entra a las aguas, la rebelión de su alma corrompe el entorno y toda la naturaleza se pone en guerra contra él. Dios no previene que las fuerzas destructivas estallen sobre él. Claudio Josefo lo expresa del siguiente modo. Libro 2, capítulo 16, Antigüedades de los Judíos. Pero los egipcios no sabían que habían entrado en un camino hecho únicamente para los hebreos y no para otros. Un camino hecho para la salvación de los que estaban en peligro y no para los que estaban empeñados en la destrucción de los demás. Recordamos que Dios estaba reteniendo los elementos que Faraón consideraba aliados. Si Faraón era el dragón de los ríos, entonces ¿no debió haber sido capaz de dominar esta serpiente monstruo en el mar? Además de esta idea, está el asunto de la fe. Moisés y los israelitas solo fueron capaces de atravesar las aguas por fe. Leemos en Hebreos 11:29. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlo, murieron todos ahogados. La senda a través del mar era una senda de fe. Faraón y los soldados no tenían fe. Por lo tanto, la senda no podía permanecer abierta para ellos. En el antiguo pacto, Dios destruye a Faraón,
Pero en el nuevo pacto Dios le permite a Faraón destruirse a sí mismo. El pueblo de Egipto había llegado a temer a Moisés en Egipto, y Dios permite a los soldados egipcios recibir aquello que temían. Éxodo 14:25 lo dice. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. En el nuevo pacto vemos que el cerco de protección es removido de Faraón y él sufre las consecuencias de sus elecciones. Vemos la proyección de los eventos en Dios en los siguientes versos de Éxodo 14:26. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Fuera del carácter de Jesús, se siente como si Dios personalmente hubiera matado a los egipcios. Todas las herramientas que aprendimos parecen débiles en esta historia. ¿Deberíamos detenernos aquí y simplemente creer que Dios ahogó a los egipcios? ¿Qué le hace esto al testimonio de Jesús? Lo vuelve un mentiroso. No es la revelación completa del Padre, si este es el caso. Un caso factible ha sido hecho como alternativa para entender lo que sucedió en esta historia. Pero tenemos que cavar más hondo. La historia del cruce del Mar Rojo nos conecta con la semana de la creación, al igual que con los eventos finales relacionados con la destrucción de Satanás. Necesitamos investigar estos eventos para que más luz brille sobre esta historia.